Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Michelle García Rodríguez y el día de hoy estaré presentando mi evidencia número 2, video explicativo sobre la división de poderes en México en los diferentes niveles de gobierno como un sistema de contrapeso. Bueno, iniciaremos explicando lo que viene siendo la división de poderes. Y la división de poderes es un principio esencial de las democracias que implica la separación de las funciones del gobierno en tres ramas diferentes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada una de estas tiene funciones específicas y opera de forma independiente, esto con el propósito de evitar que el poder se concentre en una sola persona o en una sola institución. Esta idea se basa en que la fragmentación del poder crea un sistema de controles y contrapesos, lo cual protege las libertades y previene el abuso de autoridad. ¿Por qué es necesaria la división de poderes? En México, la división de poderes es esencial para garantizar un gobierno que sea más equilibrado y mucho más democrático. Al separar las funciones entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, se evita la concentración del poder en una sola entidad, lo que previene abusos y autoritarismo. Este sistema permite que cada poder supervise y controle a los demás, es decir, que se tengan checados entre ellos, asegurando el respeto a la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Además, también fomenta mucho más la rendición de cuentas y la transparencia en la toma de decisiones, contribuyendo a una gobernanza mucho más justa y eficiente. Los niveles de gobierno. Los niveles de gobierno se refieren a las diferentes capas o estructuras que organizan la administración pública en un país. Cada una pues tiene sus propias competencias y responsabilidades. En México los niveles de gobierno son gobierno federal, que es el nivel más alto con representantes elegidos por voto popular, maneja asuntos nacionales como defensas, políticas exteriores y economía. Y solo este nivel puede realizar tratados internacionales y emitir moneda. Sus principales actores son el Congreso de la Unión, el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia. Después está el gobierno estatal. Este gobierno también elige a sus autoridades mediante votación popular y tiene su propia constitución que protege los derechos humanos. Maneja competencias en áreas como salud y educación en concurrencia con el federal. Y sus órganos principales son el Congreso del Estado, el gobernador y el Tribunal Superior de Justicia. Y por último tenemos el gobierno municipal, que cuenta con autoridades elegidas directamente y es responsable de garantizar los derechos humanos. Se enfoca un poco más en los asuntos locales como seguridad pública y servicios básicos, organizándose a través de ayuntamientos y este nivel tiene una mayor autonomía en su ámbito local, pero no puede intervenir en áreas controladas por los gobiernos estatales o federales. La división de poderes en los niveles de gobierno. Primeramente, en el gobierno federal, el poder ejecutivo está encabezado por el presidente de la República, el poder legislativo por el Congreso de la Unión, que viene siendo la Cámara de Diputados y el Senado, y el poder judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada uno de estos poderes es responsable de la administración, creación de leyes y la aplicación de justicia a nivel nacional. Después, en el gobierno estatal, el poder ejecutivo es dirigido por el gobernador, el poder legislativo por el Congreso del Estado y el poder judicial por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este nivel se ocupa de asuntos locales bajo las normas estatales. Y por último, el gobierno municipal. En este, el poder ejecutivo lo encabeza el presidente municipal y el ayuntamiento actúa como el poder legislativo local. Aunque no existe un poder judicial formal, algunos municipios cuentan con jueces cívicos que resuelven disputas menores. La división de poderes en México está artículos que sustentan la división de poder. No. La división de poderes en México está fundamentada en varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según Andrade Sánchez, los artículos más relevantes son el artículo 49, que establece la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, prohibiendo que uno asuma las funciones de otro para evitar la concentración de poder y garantizar un sistema democrático. El artículo 50, que define el poder legislativo compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Este diseño bicameral busca equilibrar la representación de ciudadanos y estados, y su función principal es la creación y aprobación de leyes y la fiscalización del Ejecutivo. Artículo 51. Detalla la naturaleza y funciones de la Cámara de Diputados, cuyos miembros son elegidos por votación popular. Su responsabilidad incluye proponer y discutir leyes y aprobar el presupuesto federal, reflejando su papel en la gestión de recursos públicos.
El artículo 52 regula la composición de la Cámara de Diputados, especificando el número de diputados y su elección proporcional a la población de cada entidad federativa, asegurando una representación equitativa. Artículo 53. Aborda la representación mínima de cada Estado en la Cámara de Diputados, garantizando que los intereses de las distintas regiones se consideren en el proceso legislativo. Artículo 55. Establece los requisitos para ser diputado como la nacionalidad y la edad mínima, asegurando que los representantes sean capacitados y comprometidos con el bienestar ciudadano. Artículo 56 se refiere a la organización del Senado compuesta por senadores elegidos por voto popular. Establece la duración de su mandato y proceso electoral, resaltando la representación estatal. Artículo 61 define las atribuciones del Senado en relación con el Ejecutivo, incluyendo la aprobación de tratados internacionales y la ratificación de nombramientos de funcionarios de alto nivel, equilibrando así las acciones del Ejecutivo. Artículo 103 regula el juicio de amparo y las competencias del Poder Judicial, garantizando que los ciudadanos puedan defender sus derechos ante actos de autoridad injustos. Artículo 107. Detalla los procedimientos judiciales del amparo, asegurando un proceso claro y justo para la resolución de conflictos legales y reforzando la independencia del Poder Judicial. Sistema de división de poderes como un sistema de contrapeso. Según Andrade Sánchez, él sostiene que la división de poderes va más allá de una mera separación de funciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En realidad se trata de un sistema de equilibrio dinámico, en el que cada poder tiene la capacidad de influir y controlar a los demás. Este sistema de contrapesos, que está firmemente integrado en la Constitución mexicana, tiene como objetivo evitar la concentración excesiva de poder en una única entidad y asegurar la salvaguarda de los derechos fundamentales. Los elementos clave de este sistema de contrapesos son la interdependencia de los poderes en un sistema democrático, ya que esto es fundamental porque cada uno de los poderes depende de los otros para llevar a cabo sus funciones. Por ejemplo, el presidente puede ser destituido por el legislativo en caso de delitos graves, lo que refleja esta conexión. Los mecanismos de control mutuo son esenciales para evitar abusos de poder. Entre estos, el veto permite al Ejecutivo bloquear leyes aprobadas por el Legislativo, mientras que la declaración de inconstitucionalidad permite al Judicial invalidar leyes o actos de ambos poderes si van en contra de la Constitución. Además, el proceso de impeachment otorga al legislativo la capacidad de destituir al presidente y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa como guardiana de la Constitución, teniendo la última palabra en su interpretación. Finalmente, el sistema se caracteriza por su adaptabilidad, permitiendo ajustes a través de reformas constitucionales y variaciones en la interpretación judicial, lo que permite enfrentar y responder a nuevas circunstancias a lo largo del tiempo. La importancia del sistema contrapeso. La importancia de este sistema es esencial para garantizar la democracia, ya que previene la concentración de poder en un solo órgano y promueve la participación ciudadana, asegurando diversas voces sean consideradas en la toma de decisiones. Además, este sistema protege los derechos humanos al limitar el alcance de cada poder, reduciendo el riesgo de abusos y garantizando que ninguna institución actúe de manera arbitraria. Por último, un sistema de contrapesos bien estructurado también favorece a la estabilidad política al evitar conflictos y crisis institucionales, facilitando la resolución de disputas de manera ordenada y más pacífica.